Hola. Cuando comencé a trabajar en este video, jamás imaginé cuántos hechos impactantes y aterradores descubriría. Y lo más preocupante es que mucho de esto fue ocultado de nosotros y aún hoy siguen tratando de callarlo. Entre más investigaba, más claro entendía que la versión de la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. En este video voy a mostrarles información que puede cambiar por completo su manera de ver las cosas. Vean este video hasta el final. Lo que viene no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Y al final entenderán cómo sucedió todo realmente en aquel entonces. Mientras México ardía en revoluciones, masacres estudiantiles y crisis políticas, el hombre que mejor lo contó al mundo ni siquiera nació en México. Nació en Panamá, creció en Washington, jugó de niño frente a embajadas y banderas ajenas. Y aún así, se propuso una misión casi imposible: escribir la gran novela de un país que, durante años, solo conoció en vacaciones. Y lo más inquietante es esto: sabía que tenía poco tiempo. No por un reloj en la pared, sino por algo más implacable. La historia de México avanzaba a una velocidad brutal. Si no la atrapaba en palabras, otros lo harían. Entre ellos, su gran rival. Imagina a un niño de traje impecable, corbata chueca, perdido en los pasillos pulcros de una embajada, mientras a kilómetros de ahí, en otro país, campesinos son fusilados, estudiantes desaparecen, dictadores brindan con champán. Él ve el mundo desde los ventanales del poder, pero no le pertenece a ningún lado. Se llama Carlos Fuentes Macías, y su vida va a ser un duelo constante entre dos fuerzas: la comodidad de la élite diplomática y la rabia por la injusticia que ve por la ventana. La pluma contra el poder. El tiempo contra su ambición de dejar una obra que lo sobreviva. Porque hay un tercer protagonista en esta historia: el rival. Otro escritor, otro intelectual mexicano, que al principio es apenas un nombre, una firma en una revista, y poco a poco se vuelve sombra, espejo, obsesión: Octavio Paz. Mientras uno va ganando premios, embajadas, el Nobel, el otro corre contra el reloj, preguntándose en silencio: ¿y si no me alcanza la vida para decir lo que quiero decir de México? Noviembre de 1928. Carlos nace en Panamá, pero legalmente es mexicano. Su padre, Rafael Fuentes, es diplomático. Eso significa algo muy concreto para el niño: no hay raíces. Cada pocos años, una nueva ciudad, un nuevo acento, una nueva bandera que memorizar para la ceremonia escolar. Montevideo, Río de Janeiro, Santiago, Buenos Aires, Washington. Es un mapa que se dobla y se rompe en las manos de un niño que, cada vez que abre una maleta, tiene que decidir qué juguete se queda y cuál se queda atrás para siempre. En las noches, su padre le habla de México como si fuera un mito, un país de volcanes gigantes, de héroes bigotones en caballos sudorosos, de revoluciones interminables. Carlos escucha esos relatos como otros niños escuchan sobre dragones o reyes. Para él, México no es todavía un lugar, es un cuento. Pero los cuentos de su padre tienen algo oscuro. Hay nombres que se pronuncian en voz baja: Madero, Villa, Zapata. Nombres que huelen a pólvora y a traición. Hay palabras como golpe de estado, dictadura, masacre. El padre habla con cautela, porque es diplomático, pero el niño entiende una cosa muy simple: México es hermoso, pero peligroso. Es tu país, pero también puede destruirte. Y entonces, en medio de estas historias, aparece el primer fantasma: el tiempo. Su padre le repite una idea que se le clava para siempre: México cambia rápido, hijo. Si parpadeas, ya es otro. Años después, esa frase se transformará en urgencia. Si México cambia tan rápido, tiene que escribirlo antes de que desaparezca, antes de que la generación de la revolución muera, antes de que los héroes se conviertan en estatuas frías en el Paseo de la Reforma. De niño, Carlos aprende algo crucial: ser mexicano desde fuera. En Washington, en las escuelas elegantes, donde los hijos de diplomáticos comparten pupitre con los hijos de militares y empresarios, él es The Mexican Boy.
No importa que haya nacido en Panamá, que hable un inglés impecable. En cada presentación se repite el mismo guión. My name is Carlos Fuentes. I'm from Mexico. El problema es que casi no conoce México. Lo ve en fotografías, lo pisa solo en vacaciones, un mes al año en la Ciudad de México, con los abuelos, los primos, el caos del tráfico, los gritos del mercado, el olor a maíz y a gasolina. Ese mes es un golpe sensorial. El resto del año vuelve al mundo ordenado de las embajadas, donde la luz es de oficina, las alfombras amortiguan los pasos, los discursos suenan a palabras vacías. Ese contraste lo marca. Por un lado, la vida real, desordenada, sucia, llena de contradicciones, México. Por el otro, el mundo diplomático, pulcro, controlado, lleno de sonrisas que no dicen nada. Ese contraste se convertirá en la materia prima de sus novelas. Hay una escena que lo persigue. Es adolescente y está en una sala pequeña, mirando una fotografía en blanco y negro. En la imagen, su padre, uniforme impecable, aparece a unos pasos del cadáver de Emiliano Zapata, expuesto para que el pueblo y las autoridades den fe de la muerte del caudillo. Zapata, el héroe campesino, reducido a un cuerpo inmóvil, vigilado por hombres de traje. Carlos siente un nudo en la garganta. En esa foto está todo lo que le obsesionará toda la vida: el pueblo y el poder, el mito y la realidad, la traición, el cuerpo del héroe tratado como trofeo. Se da cuenta de algo perturbador. Su familia está del lado de la historia que sostiene el rifle, de la parte del retrato que mira al cadáver, no del lado del cadáver. Él se pregunta, ¿y si yo quiero contar la historia desde el lado de Zapata? Ahí, frente a esa foto, el hijo del diplomático empieza a sospechar que no está hecho para la obediencia. La adolescencia de Carlos es un juego constante de máscaras. En la escuela es el chico educado, culto, que saca buenas notas. En las tardes, se escapa a cines viejos y bibliotecas polvosas, donde descubre que el mundo no se ordena en discursos oficiales, sino en relatos. Lee a Balzac, a Faulkner, a Dos Pasos. Le fascina que esos escritores se atrevan a meter la ciudad entera en una novela, a contarla desde las cloacas hasta los palacios. Y un día se pregunta, casi con vergüenza, ¿y si algún día yo hago esto con la Ciudad de México? Pero hay un problema, casi no vive ahí. El país que quiere narrar sigue siendo un lugar que visita como turista. Aún así, algo se mueve. Cada vez que volvía en vacaciones, la ciudad lo recibía distinta. Donde antes había una vecindad, ahora hay un edificio. Donde antes había un puesto de tacos, ahora hay un banco. Recuerda la frase del padre: si parpadeas, ya es otro. Y en la mente del joven Fuentes, esa frase cambia de tono, de advertencia a desafío. Llega por fin a vivir a México. Es un choque brutal. La Ciudad de México de mediados del siglo XX es un monstruo en construcción. Edificios Art Deco, barrios que crecen sin permiso, coches que pitan desde el amanecer, tranvías llenos, puestos ambulantes, estudiantes, obreros, señores con sombrero, señoras con rebozo, niños descalzos corriendo junto a Cadillacs recién importados. Carlos camina por Insurgentes como si estuviera caminando dentro de una novela que todavía no existe. Se asoma a los cafés donde los jóvenes poetas discuten marxismo y surrealismo. Hojea periódicos donde los políticos se felicitan a sí mismos por la estabilidad del país, mientras en las notas pequeñas aparecen obreros muertos, huelgas, sospechas silenciadas. Es un México que se presume moderno, pero que arrastra cadáveres invisibles. Justo el tipo de país que necesita ser contado, y que temerá a quien lo cuente. En la Facultad de Derecho de la UNAM, oficialmente estudia leyes. Extraoficialmente, estudia el lenguaje del poder. Cómo se maquillan las injusticias, cómo se justifica lo injustificable. En las noches, sin embargo, escribe cuentos. Empieza a publicar en revistas, a frecuentar círculos literarios, a discutir horas en cafés llenos de humo. Y ahí, entre mesas pegajosas y cafés recalentados, aparece por primera vez el nombre del rival.
¿Ya leíste a Paz? Octavio Paz acaba de publicar un ensayo brutal. Paz dice que el apellido cae sobre la mesa como una ficha de dominó. Octavio Paz, unos años mayor, ya es referencia obligada, poeta deslumbrante, ensayista lúcido, diplomático brillante. Exactamente lo que Carlos sueña ser, pero todavía no es. La rivalidad no nace del odio, sino del espejo. Es como ver su propio destino adelantado unos pasos. Y en ese espejo hay algo que lo inquieta. Paz ya está ocupando el espacio del gran intelectual mexicano ante el mundo. Si México es un escenario, ¿hay lugar para dos figuras así? Mientras tanto, el tiempo se acelera. La posguerra, la Guerra Fría, los movimientos estudiantiles en el mundo. Las ideas vuelan más rápido que las cartas diplomáticas. En México, el PRI construye una maquinaria perfecta de poder. Elecciones controladas, sindicatos cooptados, discursos inflamados de nacionalismo. Todo parece estable, pero debajo hay una presión silenciosa. Carlos siente que su país se desliza hacia una zona oscura, y él todavía no ha escrito nada grande. Aquí aparece el primer límite de tiempo real de nuestra historia. No es solo su vida biológica, es la ventana histórica. La generación que hizo la Revolución Mexicana empieza a envejecer. Si nadie la narra, quedará en manos de los discursos oficiales, de los héroes de bronce. Fuentes entiende que tiene que moverse rápido. La literatura, para él, no será un pasatiempo, será una forma de disputar la memoria del país. Y de paso, medir fuerzas con su rival. En 1958 publica La región más transparente. Es su primer gran golpe sobre la mesa. Una novela coral, llena de voces, clases sociales, barrios, contradicciones. La Ciudad de México entra a la literatura como personaje principal, no como escenario. La escribe como quien abre las entrañas de un animal. El libro escandaliza y deslumbra. La crítica se divide. Unos lo llaman el Balzac mexicano. Otros lo acusan de exhibir miserias que deberían mantenerse ocultas. Pero algo es claro. Ya no se puede hablar de la literatura mexicana sin mencionar a Carlos Fuentes. En los cafés, el apellido Fuentes empieza a sonar junto a Paz. Pero el espejo se vuelve más complejo. Paz es la voz poética, ensayística, el intelectual elegante que disecciona la soledad del mexicano. Fuentes irrumpe como el narrador feroz que lo mete todo en la novela. Corrupción, arribismo, fantasmas de la revolución, burguesía nueva rica. Dos maneras de mirar el mismo país. Dos hombres, dos plumas. Una sola pregunta. ¿Quién contará mejor a México ante el mundo? La rivalidad, todavía silenciosa, se alimenta de los murmullos, de las comparaciones inevitables, de los premios que uno gana, las reseñas que el otro recibe, las invitaciones diplomáticas que llegan a un escritorio y no al otro. Pero la historia no se detiene a esperar sus rencillas. Los años 60 se acercan y con ellos un torbellino que arrastrará a todos. Carlos entra de lleno en la llamada generación del boom latinoamericano. Con García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Donoso, se crea un círculo de amistades, admiraciones y también competencias. De pronto, América Latina está de moda en Europa y Estados Unidos. Los editores buscan el próximo gran novelista latinoamericano. Es una oportunidad única y también una cuenta regresiva. Cada libro puede ser el que te dispare al centro del escenario internacional o el que te condene al olvido. El reloj literario hace tic-tac encima de la máquina de escribir. En 1962, Fuentes publica La muerte de Artemio Cruz. Es un hachazo. En lugar de cantar las glorias de la Revolución Mexicana, desnuda la historia de un ex revolucionario convertido en millonario corrupto. El héroe traiciona sus ideales, se vende al mejor postor, se ahoga lentamente en su propia riqueza. Ese personaje, Artemio Cruz, es más que un individuo, es el espejo deformado del país entero. Mientras el lector sigue la agonía del viejo cacique, Carlos está lanzando una acusación velada. La revolución se vendió, el poder traicionó al pueblo. México se muere de éxito. El libro lo catapulta al centro del mapa literario y al mismo tiempo lo pone en la mira de los poderosos. Porque detrás de todo esto hay un secreto incómodo. A Fuentes lo conocen,
Lo han visto crecer en embajadas, saben quién es su padre. Lo consideran de los suyos. Ahora ese muchacho bien educado está escribiendo novelas que desenmascaran a sus amigos, a sus compadres, a sus cómplices. El hijo del diplomático se ha convertido en el narrador incómodo. La tensión sube. En las calles, los estudiantes comienzan a organizarse. En el mundo, el Mayo francés, Vietnam, los movimientos de liberación. En México, una juventud harta del autoritarismo se abre paso con marchas, mítines, volantes. Fuentes está en medio de dos fuegos. Por un lado, la élite que lo considera uno de los suyos. Por el otro, los jóvenes que lo leen como aliado. Él decide dónde pararse. Se vuelca del lado de los inconformes, de los estudiantes, de los críticos del régimen. Y eso lo separa, poco a poco, de algunos colegas, incluido su rival. Paz y Fuentes, que han compartido admiraciones y desencuentros, comienzan a marcar diferencias políticas, matices en sus lecturas de la historia mexicana. Todavía no es ruptura total, pero el aire entre ellos ya no es limpio. La rivalidad deja de ser solo literaria, se vuelve ideológica. El 2 de octubre de 1968, todo se rompe. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una manifestación estudiantil se convierte en masacre. El ejército dispara, los cuerpos caen, el gobierno miente. Ese día, el mito de la dictadura perfecta del PRI se llena de sangre frente a las cámaras y de silencio en los periódicos oficiales. Para Carlos, es un punto de no retorno. Todo lo que había intuido en sus novelas, la traición de la revolución, la corrupción del poder, la distancia entre el discurso y la realidad se concentra en esa noche. Y con ello, su urgencia se multiplica. Si el Estado es capaz de matar a sus propios jóvenes y luego fingir que no pasó nada, la literatura tiene que convertirse en memoria activa. Pero esa decisión tiene precio. En un país donde el gobierno controla los medios, la diplomacia, las becas, las editoriales, ponerse en su contra es jugar contra el tiempo con una desventaja enorme. Pueden cerrarte puertas, silenciosamente, durante años. Y sobre ese tablero político, diplomático y literario, un día el gobierno mexicano comete un movimiento que, sin querer, le da a Carlos una nueva clase de poder. Lo invitan a ser embajador. Hasta aquí llega, por ahora, la primera gran curva ascendente de nuestra historia. El niño sin raíces que se convirtió en el narrador feroz de México. El hijo del diplomático que eligió ponerse del lado de los incómodos. El escritor que empieza a sentir en la nuca la respiración de un rival. Y, sobre todo, la presión de un tiempo histórico que no se detiene. Lo que viene después, su entrada formal al tablero del poder como embajador, sus choques con el gobierno, el modo en que su rivalidad con Octavio Paz se afila, y cómo el reloj de la historia y de su propia vida empieza a correr todavía más rápido, llevará esta historia a otro nivel de tensión. La mañana en que Carlos entra por primera vez como embajador a la sede diplomática de México en París, siente un escalofrío raro. Es el mismo pasillo pulcro de su infancia, pero ahora él es la autoridad. El niño que miraba al mundo desde la sala de espera de las embajadas se ha convertido en el hombre que firma las cartas, da los discursos, reparte sonrisas oficiales. Y al fondo lo persigue una imagen nítida, la foto del cadáver de Zapata, rodeado de hombres como él, de traje y corbata. Se pregunta, con un nudo en la garganta, ¿en qué momento me crucé de lado en la fotografía? Dicen que aceptar un cargo así es llegar al poder. Pero para él es más complicado. Sabe que el tiempo apremia. La generación que hizo la revolución se está muriendo. El país se hunde en la amnesia conveniente. Y el mundo se distrae con nuevas guerras, nuevas modas, nuevos escándalos. Si él no aprovecha estos años, justo estos, para contar lo que México es y ha sido, otro lo hará. Tal vez ese otro se llame Octavio Paz. La rivalidad, que antes era literaria, se vuelve moral. ¿Quién será, ante la historia, el verdadero testigo de México? La invitación a ser embajador no llega de la nada. Después de La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz,
Carlos se ha convertido en una especie de conciencia incómoda del país, pero también en un activo valioso. Habla idiomas, se mueve con soltura en las capitales del mundo, conoce intelectuales, cineastas, políticos. Es el tipo de figura que una presidencia como la de Luis Echeverría quiere tener cerca. Un escritor crítico, pero con pasaporte diplomático. Un inconforme, pero vestido de smoking en los cócteles oficiales. Cuando le ofrecen la embajada en Francia, la decisión no es simple. Sobre la mesa hay dos fantasmas. El primero, Tlatelolco. El recuerdo de los estudiantes asesinados en 1968 sigue fresco. Aceptar un cargo del mismo Estado que fue capaz de disparar contra su propia juventud parece, para muchos, una traición. El segundo fantasma tiene nombre y apellido: Octavio Paz. Él fue embajador de México en la India y renunció justo en 1968, en protesta por la masacre. Su carta de renuncia se volvió símbolo de dignidad. Carlos la leyó con admiración y con una punzada de envidia. Ahora el tablero se ha volteado. Paz dejó la embajada por principios. Fuentes está a punto de entrar en otra embajada, en nombre de los suyos. Las voces se le mezclan en la cabeza. Si aceptas, te domestican. Si no aceptas, alguien más lo hará y será un mediocre. Desde dentro puedes abrir puertas, mover hilos, defender a los que no tienen voz. Desde dentro te tragará la alfombra roja. Al final, decide arriesgarse. Acepta el nombramiento. París lo recibe como a una estrella. No solo es el nuevo embajador, es el novelista del boom, el amigo de García Márquez, el hombre que puede hablar de México, de América Latina, de la Revolución y de Faulkner en la misma frase. Los cócteles en la embajada se llenan de escritores, directores de cine, filósofos, actores. En las noches, la residencia mexicana ya no es solo un espacio de protocolo, se convierte en salón literario, trinchera política, escenario de debates interminables. En una misma semana puede conversar con François Mitterrand y con Cortázar, con intelectuales de izquierda radical y con ministros moderados, con cineastas en la lista negra de alguna dictadura latinoamericana y con embajadores de regímenes que esos mismos cineastas denuncian. Carlos navega ese mar de contradicciones como pez en el agua. Es seductor, culto, brillante. Su voz grave, sus trajes impecables, su ironía cortante lo convierten en el centro de muchas salas. Pero cada noche, al cerrar la puerta de su despacho, la realidad cambia de tono. Sobre el escritorio, junto a los telegramas oficiales, hay otros papeles, borradores de novelas. En tiempos muertos entre reuniones y recepciones, Carlos está escribiendo una de las obras más ambiciosas de su vida. Una novela descomunal, barroca, que se remontará al origen del Imperio Español, a las raíces coloniales de América, a los laberintos de la historia. Esa novela se llamará Terra Nostra, y es, en el fondo, su intento más desesperado por ganarle al tiempo. Terra Nostra no es solo un libro, es un desafío casi físico. Miles de páginas, siglos de historia, decenas de personajes. Mientras dicta cartas diplomáticas en las mañanas, por las noches se hunde en los pasillos húmedos de un palacio imaginario donde se deciden los destinos de reyes, herejes, conquistadores. Escribe como si tuviera un cronómetro dentro del pecho. Algo le ronda la cabeza. La moda del boom puede terminar. Las editoriales europeas pueden perder el interés en América Latina. El péndulo del mercado puede irse a otra parte. Hay una ventana de atención mundial y se está cerrando. Si no entrega su gran novela ahora, quizás después ya no importe. Y si no la entrega él, alguien más, otra vez, tal vez Paz, se quedará con la etiqueta del gran escritor mexicano del siglo. Mientras tanto, los periódicos mexicanos siguen plagados de noticias ambiguas, discursos nacionalistas, promesas de reforma, escándalos de corrupción que se maquillan con inauguraciones de obras públicas, aperturas democráticas que no abren nada. Desde París, Carlos observa a su país a través de cables diplomáticos y recuerdos, recortes de prensa y visitas ocasionales. Es un México al que ama y que ya no reconoce del todo.
Ese desdoblamiento, estar físicamente lejos pero emocionalmente atado, le da una perspectiva cruel. Ve con claridad los mecanismos del poder mexicano, porque ve cómo se proyectan hacia afuera. Sabe qué imagen quiere vender el gobierno, qué narrativa oficial circula en las embajadas, qué silencios son obligatorios. Y ahí empieza el conflicto de fondo. Ser el vocero brillante de esa imagen o el traidor elegante que la sabotea desde adentro. En esa misma época, la sombra del rival crece. Octavio Paz, desde sus trincheras ensayísticas, va definiendo su propia lectura de México, de la modernidad, de la democracia. Sus textos circulan en las mismas capitales europeas donde Carlos ofrece cócteles. Son dos voces mexicanas que el mundo escucha con atención, pero rara vez coinciden. Si uno defiende cierto proyecto revolucionario latinoamericano, el otro lo cuestiona. Si uno se entusiasma con Cuba o con Nicaragua, el otro advierte sobre los peligros del autoritarismo disfrazado de utopía. Si uno escribe novelas donde la historia mexicana es un torrente incontrolable, el otro escribe ensayos donde la tradición se descifra con bisturí. Los editores, los periodistas, los diplomáticos extranjeros se acostumbran a una especie de juego perverso. ¿Y usted qué opina del señor Paz? ¿Y Paz? ¿Qué dirá de Fuentes? No siempre se atacan directamente, pero el subtexto está ahí. Cada premio que recibe uno es una aguja en el orgullo del otro. Cada invitación a una conferencia donde falta uno de los dos provoca rumores. No se soportan. Ya rompieron. En realidad se admiran. Carlos siente esa presión, aunque no lo confiese. No solo compite con Paz por el amor de México, sino también por la atención del mundo. Y, en medio de esa competencia elegante, la historia mexicana suelta otra bomba. El gobierno mexicano hace un movimiento que, para muchos, es simplemente un trámite diplomático, un premio a la obediencia de un expresidente. Pero para Carlos es una línea roja. Nombran a Gustavo Díaz Ordaz embajador de México en España. Díaz Ordaz, el presidente bajo cuyo mandato ocurrió la masacre de Tlatelolco. El hombre cuya firma aparece en documentos manchados de sangre, el rostro más visible del 2 de octubre. Cuando la noticia llega a París, la Embajada de México en Francia se queda en silencio. Carlos lee el telegrama una vez, luego otra. Sabe, en cuestión de segundos, que ese papel es un ultimátum moral. Si se queda como embajador, estará compartiendo cuerpo diplomático con el responsable político de Tlatelolco, representando al mismo Estado que ahora lo premia. Si se va, renuncia a una posición de influencia enorme, a una vida cómoda, al prestigio que tanto trabajo le costó construir, y se expone a la hostilidad silenciosa del régimen. La sombra de Octavio Paz se vuelve casi física. Aquel que renunció cuando Tlatelolco era noticia caliente, el poeta que se paró del escritorio y dijo «no». Carlos se mira en ese espejo y sabe que ya se tardó. La historia le está cobrando factura. Escribe su carta de renuncia. No es un gesto ligero ni una pose. A esas alturas, tiene 40 y tantos años, una familia, deudas, compromiso con editoriales, amigos en el gobierno, enemigos discretos. Sabe que con esa carta está cortando un cordón umbilical con el poder mexicano, uno que lo alimentó desde niño. Pero también sabe que quizás es la última oportunidad de estar del lado correcto en la fotografía de la historia. La presenta. Renuncia. Y con ese acto, la figura del embajador resplandeciente se rompe para dar paso a otra cosa. El exiliado voluntario, el intelectual sin cargo, el escritor que vuelve a estar solo con su máquina de escribir. Ese es el gran giro de esta segunda etapa de su vida. El hombre que parecía haber llegado al corazón del poder decide salirse antes de ser devorado. No se trata solo de un gesto heroico, tiene un costo real. Regresar a México no es simple. Aunque mucha gente lo celebra, el aparato del Estado no olvida fácilmente. De golpe, ciertas invitaciones dejan de llegar. Algunos proyectos se enfrían. Surgen columnistas dispuestos a recordarle que él también gozó de los beneficios del sistema antes de romper con él. Y en lo personal, su vida es un torbellino. Su matrimonio con la actriz Rita Macedo ha sido, durante años,
una mezcla explosiva de glamour, bohemia, celos, fiestas infinitas y peleas devastadoras. Juntos han sido la pareja de la vida cultural mexicana. Ella, una figura magnética del cine y el teatro. Él, el escritor que da entrevistas en París, Londres, Nueva York. Pero la intensidad tiene un precio. Entre viajes, compromisos, amistades peligrosas, noches interminables y la obsesión de Carlos por escribir, la relación se desgasta. La renuncia como embajador, el cambio de vida, la presión económica y emocional acentúan las grietas. La casa se llena de discusiones, de silencios, de reproches. Mientras en el ámbito público se le aplaude como hombre de principios, en el ámbito íntimo se convierte en un hombre que corre de aeropuerto en aeropuerto, que ocupa cuartos de hotel con manuscritos a medio corregir, que a veces parece estar más casado con sus personajes que con cualquier persona real. El tiempo sigue corriendo, no solo hacia la muerte biológica, sino hacia algo igual de brutal. La posibilidad de perder a los suyos mientras se obsesiona con dejar una obra inmortal. En medio de todo esto, la relación con Octavio Paz entra en una fase más oscura. Lo que antes eran diferencias matizadas se convierte en enemistad ideológica abierta. Los años 70 y 80 están marcados por debates feroces sobre el socialismo, las revoluciones latinoamericanas, los regímenes autoritarios de izquierda y derecha. Fuentes se involucra con entusiasmo en proyectos políticos que prometen cambios profundos en América Latina. Defiende procesos revolucionarios que, para él, representan una oportunidad de romper con siglos de injusticia. Paz mira con recelo muchas de esas apuestas, alertando sobre los riesgos del fanatismo, del ogro filantrópico de Estado, venga de la derecha o de la izquierda. La disputa se libra en artículos, entrevistas, cartas. A veces se atacan directamente, otras veces se aluden con frases cortantes que todos entienden a quién van dirigidas. La prensa internacional aprovecha. Dos intelectuales mexicanos brillantes, antiguos amigos, ahora enfrentados por la lectura del mundo. Y detrás de cada párrafo hay algo más que ideas. Hay vanidades, heridas, recuerdos compartidos. Hay una pregunta que ninguno se atreve a formular en público, pero los dos sienten en lo más hondo. Cuando llegue la hora del gran reconocimiento, ¿a quién van a mirar primero? El reloj del Nobel, esa palabra que nadie pronuncia en voz alta, pero todos piensan, empieza a latir. Los dos saben que no depende de ellos, pero también saben que cada libro, cada postura política, cada declaración ayuda o estorba. Carlos siente que tiene que jugar en varios tableros a la vez. Seguir escribiendo ficciones que sacudan al lector, opinar sobre la realidad inmediata, mantener su prestigio internacional, no perder contacto con México, sobrevivir a sus propias tormentas sentimentales y, sin querer, competir con un hombre que encarna otra forma de ser México ante el mundo. Después de la renuncia, su figura se transforma. Ya no es el embajador al que la prensa va a buscar para una frase diplomática, sino el novelista al que asedian para que opine sobre todo. Elecciones, golpes de Estado, guerras, tratados, escándalos. Se vuelve una especie de comentador permanente de América Latina, invitado a foros, conferencias, mesas redondas. Habla de Chile después de Allende, de la dictadura argentina, de los desaparecidos, de la deuda externa, de la migración, de los campesinos sin tierra, de la frontera entre México y Estados Unidos. Su voz resuena en la televisión, en la radio, en los periódicos. Y mientras opina, escribe. Siempre escribe. Publica novelas donde la historia mexicana se entrelaza con la española, la francesa, la norteamericana. Se obsesiona con la idea de que México no se entiende aislado, sino en diálogo y conflicto permanente con el resto del mundo. Es como si todas las embajadas de su infancia y su vida adulta se hubieran convertido en escenarios de ficción. Pero el tiempo, terco, no da tregua. Nuevos escritores mexicanos empiezan a aparecer. Nuevas voces jóvenes, nuevas rabias, nuevas experiencias que él ya no comparte del todo. La Ciudad de México cambia otra vez. Desaparecen cines viejos, aparecen periféricos, fraccionamientos cerrados, zonas industriales.
Lo que él retrató en La región más transparente ya parece un planeta antiguo para los chavos de los 80. Eso lo golpea. Tengo que seguir escribiendo, pero también tengo que aceptar que el México que yo conocí se está yendo, y con él, una parte de mí. Y, como si fuera poco, el mundo editorial acelera. Los tiempos de lectura se acortan, los mercados se vuelven voraces, los bestsellers compiten con la televisión, con el cine comercial, con la publicidad. Cada vez es más difícil lograr que alguien se siente con una novela de 600 páginas. La cuenta regresiva se escucha en cada presentación del libro. ¿Hasta cuándo habrá lectores para historias tan complejas, tan largas, tan exigentes? El hombre que renunció a la embajada por dignidad es ahora un viajero crónico. Vive entre México, Estados Unidos, Europa. Da clases, dicta conferencias, escribe en periódicos norteamericanos, publica novelas en editoriales españolas, regresa a la Ciudad de México a reencontrarse con un público que lo admira, pero a veces lo siente distante, demasiado internacional, demasiado cosmopolita. En los salones de la intelectualidad, la rivalidad con Paz se ha convertido en leyenda. Se cuentan anécdotas, chismes, frases hirientes. Algunos toman partido, otros intentan mediar. Para el espectador externo es casi un espectáculo. Para Carlos es una carga más. Porque, aunque no lo admitirá fácilmente, hay una espina que le duele. Paz empieza a sonar cada vez más fuerte como candidato al Nobel. Su obra ensayística y poética ha sido traducida, comentada, celebrada en universidades y revistas de medio mundo. Su postura crítica frente a las dictaduras, vengan de donde vengan, le ha ganado apoyos en círculos influyentes. Cada otoño, cuando la Academia Sueca está por anunciar su fallo, alguien le pregunta a Carlos, con semisonrisa: «Oye, ¿y el Nobel? ¿No crees que ya le toca a un mexicano?» Él sonríe, responde con elegancia, dice que esos premios no importan tanto, que lo importante es la obra, los lectores, la memoria. Pero por dentro, el reloj se convierte en martillo. No es solo cuestión de ego. Para él, el reconocimiento internacional es también una forma de asegurar que la versión de México que él ha contado sobreviva. Un país no es solo su geografía, sino los relatos que lo representan. Si el mundo se queda solo con la lectura de Paz, su propia interpretación, barroca, contradictoria, novelística, podría diluirse con el tiempo. Así que acelera, escribe más, se compromete en más debates, se expone más. El precio de esa velocidad todavía no se ve completo, pero llegará. Mientras tanto, en lo íntimo, los relojes son otros. El cuerpo empieza a resentir tanto viaje, tanto estrés, tanto cigarro, tanto desvelo. Los médicos le sugieren moderarse. Él se ríe, hace chistes, promete cuidarse, y luego acepta otra invitación a otra feria del libro, otro congreso, otra charla con estudiantes que lo miran como si fuera un rockstar de las letras. En medio de esa vida acelerada, del hombre que parece tener 30 años en la energía, aunque pasa ya de los 50, hay momentos de soledad brutal, noches de hotel en las que, después de firmar decenas de autógrafos, se queda solo frente a una lámpara amarilla y una hoja en blanco. Ahí no hay aplausos, ahí no hay micrófonos, ahí solo está él y el tiempo. Imagina, casi sin querer, el reloj final. No el reloj biológico, sino el simbólico. El momento en que el mundo volteará la página y se interesará en otros temas, en otros países, en otras tragedias. Tiene que decirlo todo antes de que México se vuelva un cliché turístico, un recuerdo de la revolución, una postal folclórica en una agencia de viajes. Y en ese intento desesperado por abarcarlo todo, la historia, la política, la identidad, el deseo, la ciudad, el campo, la colonización, el futuro, Carlos se empuja a sí mismo hacia un tramo de vida donde las grandes obras, los grandes reconocimientos y los grandes golpes personales se van a acumular con una intensidad devastadora. Muy pronto la carrera simbólica con su rival llegará a un punto crítico. Muy pronto, la historia con mayúscula le presentará una factura que no se paga con libros ni entrevistas. Muy pronto el tiempo dejará de ser una abstracción y se materializará en pérdidas concretas, nombres, rostros, ausencias.
El día que anuncian que el Premio Nobel de Literatura es para un escritor mexicano, no es para él. Es para Octavio Paz. Imagina la escena. Carlos está en una habitación de hotel, una maleta abierta, papeles por todas partes, la televisión encendida de fondo. Él ya sabe que su nombre ha sonado en las quinielas durante años. Sabe que su obra circula por el mundo, que sus libros se estudian en universidades, que en América Latina lo leen como a un clásico vivo. Y de pronto, en la pantalla, en la radio, en los teletipos, se enciende la noticia. El Nobel de Literatura es para el poeta mexicano Octavio Paz. Por un segundo, el tiempo se congela. No porque envidie a Paz, que sí, algo duele, sino porque de repente entiende algo brutal. El reloj no se detiene jamás. El mundo hace su apuesta, reparte sus medallas, sigue adelante. Con Nobel o sin Nobel, él tiene una sola opción: seguir escribiendo contra el tiempo. Respira hondo, apaga la tele, se sienta ante la mesa, toma la pluma y vuelve al túnel solitario de la escritura. Para entender lo que viene ahora, hay que mirar cómo trabajaba este hombre que parecía estar en todas partes y, sin embargo, era, sobre todo, un corredor de fondo encerrado con sus libretas. Carlos tenía una disciplina casi quirúrgica. En las mañanas, mientras la ciudad apenas abría los ojos, él ya estaba sentado a la mesa, escribiendo a mano. Le gustaba escuchar el trazo de la pluma sobre el papel, como si el sonido le confirmara que las historias estaban pasando de su cabeza al mundo real. Tenía cuadernos llenos de tachaduras, flechas, márgenes infestados de anotaciones. Cambiar voz, acortar esta escena, meter aquí al padre, más rabia. Hasta el mediodía nadie lo molestaba, ni teléfono, ni visitas, ni entrevistas. Era su pacto. Si quería opinar sobre el mundo por las tardes, ir a cenas, dar conferencias, aparecer en televisión, tenía que ganarse ese derecho llenando primero unas páginas cada mañana. Terminaba, se iba a nadar, caminaba, comía ligero y por la tarde volvía a los manuscritos, esta vez para corregir, mecanografiar, recortar. Era un obrero de lujo, traje y corbata para las presentaciones, pero overol invisible para la chamba diaria de la frase, el párrafo, la escena que no termina de cuadrar. El hombre que frente a las cámaras parecía improvisar respuestas brillantes, en realidad llevaba décadas entrenando algo mucho más difícil: domar el caos de México, de América Latina, del mundo, en estructuras narrativas. Sus obras de estos años no son solo logros literarios, son, para él, operaciones de rescate. Con Terra Nostra ya había intentado atrapar la historia hispánica entera en un laberinto barroco de casi 800 páginas. Ese libro lo llevó a las cumbres de los premios, reconocimientos en México, en Venezuela, en España. Lo leían como a un arquitecto de catedrales narrativas. Pero Carlos, lejos de sentirse satisfecho, sentía otra cosa. Si ya les conté el origen del monstruo, ahora tengo que contarles cómo respira hoy. Así nacen otras novelas clave. En La cabeza de la hidra, se mete de lleno al thriller político. Petróleo, espionaje, corrupción, intereses de Estados Unidos metidos hasta la cocina del Estado mexicano. Usa las reglas del género policíaco para exponer lo que mucha gente sospecha y pocos se atreven a decir en voz alta. El poder económico y político en México es una criatura con muchas cabezas, imposible de matar de un solo golpe. En Gringo Viejo, se atreve a hacer algo todavía más arriesgado: tomar a un personaje histórico extranjero, el escritor y periodista Ambrose Bierce, que desapareció en México durante la Revolución, y convertirlo en puente entre dos países que se miran con recelo. Un viejo estadounidense que llega a una revolución mexicana que no entiende del todo, que lo fascina y lo destruye. La novela se vuelve un éxito internacional, hasta llega al cine de Hollywood con Gregory Peck y Jane Fonda. De pronto, millones de personas conocen a México, no por folletos turísticos, sino por la visión de un escritor incómodo. Luego aparece Cristóbal Nonato, una locura futurista donde un niño que todavía no nace
narra el caos del México del año 1992, con sobrepoblación, crisis política, televisión invasiva, desastre ecológico. Es una carcajada ácida, un juego de lenguaje, una radiografía de un país que parece ir hacia el abismo mientras se entretiene con chistes. Y más adelante llegarán Los años con Laura Vías, donde recorre el siglo XX mexicano a través de la vida de una mujer, y La silla del águila, una novela epistolar sobre la política mexicana del futuro cercano, llena de intrigas presidenciales, traiciones, conspiraciones, que muchos leen como espejo de lo que ya está pasando. Cada libro es una pieza más en una especie de mural infinito. Carlos no escribe novelitas sueltas, construye, piedra por piedra, una interpretación total de México. Los premios llegan como avalanchas. Un día le avisan que ha ganado un importante reconocimiento continental. Otro día, que una universidad le dará el doctorado honoris causa. Más adelante, que le otorgan el premio Rómulo Gallegos por Terra Nostra. Luego el Premio Nacional de Literatura de México y, sobre todo, el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. Después, el Príncipe de Asturias de las Letras. Medallas, condecoraciones, placas, diplomas. En las ceremonias, el Carlos público sonríe, pronuncia discursos memorables, habla de la lengua española como una casa común, de América Latina como una familia conflictiva pero inseparable, de México como el país que lo duele y lo inspira. Pero el Carlos privado siente algo más complejo. Cada premio es un aplauso y también un recordatorio de que el tiempo avanza. Los homenajes se parecen un poco a los velorios. Se celebra al vivo como si ya estuviera medio muerto. Y él no se siente listo para que lo traten como estatua. No estoy aquí para que me entierren en bronce, bromea en corto. Estoy aquí para seguir dando lata. Por eso, mientras el mundo lo reconoce, él se pone otra tarea: no repetirse. Le aterra convertirse en caricatura de sí mismo, en el escritor de la Revolución Mexicana o el cronista de la burguesía. Cada novela nueva es un intento por cambiar de registro, de tono, de enfoque. Fantástico, erótico, histórico, político, policíaco. Como si dijera, no me encasillen, carajo. México no cabe en una sola etiqueta, y yo tampoco. Y sin embargo, por más éxitos que acumula, hay una espina que no deja de clavarse: la sombra del Nobel que se fue para paz. La relación entre ellos, ya muy tensa, entra en un terreno de frío permanente. Pueden coincidir en algún evento, alguna mesa, algún homenaje, pero la cordialidad es forzada. Alrededor, la gente cuchichea. Mira, ahí están. ¿Se saludarán? ¿Qué se habrán dicho la última vez que hablaron en serio? En realidad, el conflicto ya no es solo entre dos hombres. Son dos maneras de pensar México compitiendo en el imaginario colectivo. Paz, el poeta y ensayista que mira a la identidad mexicana como un laberinto metafísico, lleno de paradojas y silencios. Fuentes, el novelista que ve a México como un escenario en llamas, donde la historia y la política se meten en la cama de los personajes, en sus negocios, en sus pesadillas. El Nobel para Paz se siente, en cierto modo, como si el jurado mundial hubiera dicho: la versión oficial de México será esta. Carlos lo acepta con dignidad. Felicita al poeta, reconoce su talento, se mantiene público y correcto. Pero por dentro se enciende una nueva urgencia. Si el mundo ya eligió a su poeta mexicano, yo voy a ser su novelista indiscutible. No por un premio, sino por persistencia. Así que redobla la apuesta. Más libros, más intervenciones públicas, más presencia en los debates sobre el futuro del país. Lo que nadie ve venir es que la batalla más dura no será literaria, ni política, ni diplomática. Será íntima. Será en su propia casa. Con su segunda esposa, la periodista Silvia Lemus, Carlos parece haber encontrado una especie de ancla en medio de tanto viaje y tanto ruido. Juntos viven entre ciudades, Londres, México, París, entre aeropuertos y hoteles, entre cenas con presidentes y tardes con amigos escritores.
Tienen 2 hijos, Carlos y Natasha. Por primera vez, el hombre que anduvo por el mundo como hijo de diplomático tiene una pequeña constelación propia. Pero el destino que tanto ha contado en sus novelas, ese que se ensaña con los personajes que más amamos, decide cruzar la línea de la ficción. Su hijo, Carlos Fuentes Lemos, nace con hemofilia. Desde niño, el cuerpo se le llena de moretones. Cualquier golpe, una amenaza. Inyecciones, hospitales, cuidados extremos. El chico crece rodeado de precauciones, pero también de arte. Dibuja, escribe poesía, toma fotografías. Padre e hijo comparten algo más que un nombre. Comparten la sensación de que la vida es frágil y que el arte puede ser una forma de sostenerla. Para el escritor, ese joven es una prueba viva de que la creatividad puede florecer incluso cuando el cuerpo es campo de batalla. Lo ve pintar, escribir, experimentar. Lo acompaña, orgulloso, en exposiciones, publicaciones, proyectos. Y entonces, un día de 1999, llega la llamada que ningún padre debería recibir jamás. Carlos, el hijo, muere en Puerto Vallarta a los 25 años, a causa de complicaciones de su enfermedad. El mundo lo ve en los noticieros. Ha muerto el hijo del escritor. Pero eso es apenas la superficie. Por dentro, el hombre que ha narrado cientos de muertes ficticias siente que algo se le rompe de manera irreversible. Hay quien dice, y él mismo lo sugiere más tarde, que esa fue su primera muerte. La literatura, que hasta entonces había sido arma, refugio, ventana, se convierte en tabla de salvación. Carlos se encierra a escribir, como si cada frase pudiera evitar que el recuerdo de su hijo se disuelva en la bruma. Habla de él en ensayos, lo evoca en discursos, conserva sus poemas, sus dibujos, pero nada llena el vacío. 6 años después, la vida le prepara otro golpe imposible de asimilar. En 2005, estando él y Silvia en Londres, reciben otra llamada desde México, esta vez sobre su hija Natasha. Ha sido encontrada muerta en la Ciudad de México. Tenía 29 años. Los detalles son confusos, crueles, bañados en rumores de noche, de drogas, de abandono, de cardiopatías, de errores humanos. Lo único cierto es que, otra vez, un hijo ha muerto antes que el padre. Si la primera tragedia lo partió, la segunda lo pulveriza. Muchos amigos dirán después que, en realidad, Carlos Fuentes, el hombre, murió aquellos años, y lo que siguió viviendo fue una voluntad de escribir casi sobrehumana. Imagina el contraste. En el exterior, sigue recibiendo premios, dando entrevistas, llenando auditorios. En el interior, vive rodeado de fantasmas. Las risas de 2 hijos que ya no están, los dibujos, las fotos, los silencios de Silvia, el eco de una casa que de pronto se vuelve demasiado grande. Y sin embargo, ahí está el giro más inesperado de su vida. Decide seguir trabajando como si el tiempo se hubiera vuelto más valioso que nunca. No escribe para distraerse, escribe para dar sentido, para pelearle al absurdo. De esos años oscuros salen novelas, ensayos, recopilaciones de artículos donde se nota una mezcla extraña de lucidez y ternura, de rabia y aceptación. Habla de México, sí, de la violencia creciente, del ocaso del viejo sistema político, de los nuevos poderes fácticos, del narco, de la desigualdad que no cede. Pero también habla del amor, de la amistad, de los muertos que nos acompañan, de los recuerdos que se niegan a desaparecer. En entrevistas, cuando le preguntan por su edad, contesta con ironía y obstinación: escribir es mi manera de mantenerme joven. Lo dice medio en broma, medio en serio. Porque, aunque el cuerpo acuse recibo, la mente sigue maquinando historias para los próximos 10, 15 años, como si fuera a vivir para siempre. Lo más inquietante es esto. A pesar de haber sobrevivido a sus hijos, hace planes de escritura a largo plazo. Tiene libretas con ideas de novelas futuras, esquemas de ensayos, proyectos pendientes. El hombre al que el tiempo ha golpeado con lo más doloroso que se puede imaginar, se niega a rendirse ante el reloj. En paralelo, su figura pública se consolida como la de un oráculo incómodo. Los presidentes lo invitan a conversar y salen regañados, elegantemente. Los jóvenes le piden consejos de escritura,
Y él les responde con franqueza brutal, que escriban mucho, que reescriban más, que no esperen milagros. Los medios lo buscan cada vez que hay una crisis política, un levantamiento, una reforma polémica. Él opina, discute, se pelea con gobiernos de derecha y de izquierda. No hay zona de confort. Mientras tanto, nuevos escritores mexicanos toman la palabra. Generaciones que crecieron ya sin la sombra directa de la revolución, pero bajo la sombra de la crisis, del crimen organizado, del Tratado de Libre Comercio, de la globalización. Muchos de ellos crecieron leyendo a Fuentes en la prepa, en la universidad. Para ellos es clásico vivo. Eso tiene algo de halago y algo de amenaza. Porque ser clásico en vida implica correr un riesgo. Que te pongan en un estante y te dejen de leer de verdad. Que te conviertan en una foto en blanco y negro en un libro de texto. Carlos lo sabe. Por eso, en sus últimos años de trabajo, se esfuerza por hablar también del presente inmediato. No solo del pasado heroico o del futuro imaginado. Escribe novelas que se meten con el México de hoy. Elecciones manchadas, presidentes débiles, magnates todopoderosos, periodistas amenazados, narcopolítica. No quiere que lo recuerden solo como el narrador de La Vieja Revolución, sino también como quien se atrevió a mirar de frente al nuevo monstruo. Y aún así, por debajo de todas esas capas políticas, se siente otra cosa. Un hombre mayor que sigue soñando como un chavo. Tiene más de 70, luego más de 80, y sigue hablando del próximo libro como si fuera el primero. Sigue enamorado de la idea de sentarse por la mañana y enfrentar la página en blanco. Ese terror antiguo que ahora es casi su único lugar seguro. El tiempo, al que tanto ha temido, se convierte en aliado extraño. Mientras más años vive, más testigo privilegiado es de la transformación de México, y más material tiene para su mural infinito. Hacia el final de esta etapa, cuando cualquiera pensaría que ya dijo todo, Carlos aún está escribiendo novelas nuevas, ajustando manuscritos, soñando con personajes que todavía no ha terminado de entender. En una entrevista reconoce algo que suena a rendición y desafío al mismo tiempo. Que quizá ya no inventará nada totalmente nuevo, pero que tiene muchísimos planes de escritura. Es como si dijera, sé que el reloj está avanzado, pero todavía no he terminado mi conversación con México. Y ese es, quizá, su logro más impresionante. Más allá de premios, traducciones, adaptaciones al cine, doctorados y medallas, la verdadera hazaña de Carlos Fuentes es esta: no dejó de trabajar. Ni cuando el Estado lo decepcionó, ni cuando el Nobel se fue para otro, ni cuando tuvo que enterrar a 2 de sus hijos, ni cuando su propio cuerpo empezó a cobrarle los años. Siguió escribiendo, como quien sigue bombeando agua de un pozo para que el pueblo no muera de sed. Porque entendió, desde aquel niño que miraba el cadáver de Zapata en una foto, que si nadie cuenta la historia desde el otro lado de la cámara, el poder se encargará de contársela al mundo como le convenga. El cuerpo de Carlos Fuentes está envejeciendo, pero su agenda parece la de un muchacho de 30 años. Vuela de México a Londres, de Londres a Nueva York, de ahí a Bogotá, a Madrid, a universidades, ferias de libro, homenajes, cursos. Da entrevistas, escribe artículos, entrega una novela, corrige otra. Hay días en que, al mirar su calendario, un amigo le suelta: «Oye, Carlos, ¿tú le tienes miedo a algo?». Él sonríe, levanta los hombros y contesta medio en broma, medio en serio: «Le tengo miedo al tiempo muerto». Pero el tiempo, el verdadero, no está muerto. Está ahí, pegado a la nuca, recordándole una verdad incómoda. Ya enterró a 2 hijos. Ya vio a su gran rival ganar el Nobel. Ya ha visto caer gobiernos y levantarse otros peores. Lo que viene ahora no es la gloria, ni el escándalo, ni la pelea pública. Lo que viene ahora es la pregunta que nadie puede esquivar. Después de todo esto, ¿qué va a quedar de mí? Afuera, México entra en una de las etapas más violentas de su historia reciente. Adentro, en su estudio, un anciano de corbata bien puesta y mirada afilada se sienta cada mañana frente a la página en blanco
como si le quedaran muy pocas oportunidades de hablar. Imagina a ese hombre, ya de más de 80 años, inclinándose sobre el escritorio, ajustando sus lentes, abriendo una libreta nueva. No está haciendo cuentas ni revisando viejos trofeos. Está comenzando otra novela. Porque la carrera todavía no termina. Cuando Octavio Paz muere, a finales de los 90, la noticia recorre el mundo literario como un trueno. En México, organizan homenajes inmediatos, mesas redondas, suplementos especiales. El país entero parece decir al unísono, se nos fue el gran poeta. Alguien le pregunta a Carlos, ¿qué siente? Podría decir muchas cosas, alivio, tristeza, resentimiento, nostalgia de las discusiones, ganas de ajustar cuentas. Pero en público se comporta como lo que es, un hombre que entiende que, por encima de las discordias, hay una complicidad más profunda. Habla de la inteligencia de Paz, de su importancia para la literatura mexicana, de su rigor, de sus intuiciones brillantes. Lo reconoce como lo que fue, un gigante. Y ahí aparece el primer gran giro de esta última etapa. De pronto, la rivalidad que había marcado su vida adulta se transforma en otra cosa. El contrincante ya no está. La carrera entre los dos se acaba. Pero la carrera contra el tiempo se vuelve más feroz. Porque con la muerte de Paz ocurre algo que Carlos no puede ignorar. Ve, con sus propios ojos, cómo un hombre de carne y hueso se convierte en estatua, en nombre de avenida, en busto de bronce, en foto obligatoria en los libros de texto. Ve cómo los discursos oficiales se adueñan de cierto relato y lo vuelven prenda de uniforme escolar. Y se hace una promesa silenciosa. Yo no quiero que me congelen, no quiero ser recuerdo inofensivo, quiero seguir estorbando hasta el final. La muerte del rival, en lugar de calmarlo, le inyecta una urgencia nueva. Si Paz ya es monumento, él decide quedarse humano un poco más. Seguir metiéndose en problemas, opinando, contradiciendo, provocando. El México que lo rodea ya no es el de la revolución, ni el de la dictadura perfecta que narró en sus novelas. Es un país donde los carteles de la droga mandan en regiones enteras, donde las fosas clandestinas se multiplican, donde los jóvenes desaparecen sin dejar rastro, donde las balaceras ya no son historias lejanas, sino ruido cotidiano. En las noticias, las cifras de muertos se apilan como si fueran estadísticas de fútbol. En la calle, las familias caminan con miedo. En los discursos, los gobernantes hablan de daños colaterales. Carlos mira todo eso con una mezcla de rabia y cansancio. Ha pasado su vida denunciando la corrupción, la impunidad, la traición a los ideales de la revolución. Y ahora ve una mutación más oscura. Un país donde la ley ha sido sustituta por el miedo. Pero no se encierra. Al contrario, escribe columnas, da entrevistas. Va a foros donde se atreve a decir lo que muchos piensan y pocos en su posición se animan a declarar. Se burla, con ironía feroz, de los políticos que se indignan un día y al siguiente pactan. Denuncia la indolencia de las élites, el cinismo de los partidos, la desmemoria de los que fingen sorprenderse de lo que siempre estuvo gestándose. Y, como siempre, termina regresando al mismo punto, la literatura. Dice, una y otra vez, que los libros son la memoria profunda de un país, la única que no se puede borrar con un comunicado oficial. Los gobiernos pasan, los discursos caducan, los spots de campaña se olvidan, las novelas quedan. Esa es su apuesta final. Que sus ficciones, llenas de personajes corruptos, héroes rotos, mujeres que cargan el siglo a cuestas, jóvenes que se rebelan y terminan aplastados, sigan hablando por México cuando él ya no pueda. En lo personal, sus últimos años son una mezcla extraña de reconocimiento y duelo silencioso. Su rostro se vuelve familiar en todo el mundo hispano. Lo invitan a programas de televisión donde responde con humor, a veces sarcástico, a las preguntas más triviales. Hace apariciones memorables en entrevistas largas, donde habla de sus lecturas, se ríe de sí mismo, recuerda anécdotas con García Márquez, con Buñuel, con Cortázar, con presidentes y dictadores. Pero cuando la cámara se apaga, regresa a un espacio lleno de ausencias. El eco de las voces de sus hijos, las fotos enmarcadas, los objetos que ya nadie usa.
Camina por su casa como un sobreviviente que se niega a soltar el hilo que lo une a los que se fueron. Contar, nombrar, escribir. Con Silvia Lemus, su compañera, han quedado solos. Se acompañan de una manera que no necesita palabras. Ella sabe cuando él está a punto de romperse. Él sabe cuando ella necesita silencio. Viajan juntos, se sientan juntos en homenajes, cruzan miradas cómplices cuando algún político intenta usar a Carlos como adorno, como sello de legitimidad. Porque eso pasa muchas veces. Los gobiernos quieren la foto con él, el aplauso del maestro. Quieren que su presencia parezca apoyo. Y él, que ya no tiene edad para miedos, los incomoda. Les suelta una crítica en el discurso, un comentario afilado en una entrevista, una broma envenenada que los deja serios ante las cámaras. No les pertenece, nunca les perteneció del todo. Pero ahora, al borde de la vejez, ya no tiene nada que perder. La imagen final de su rutina es casi la misma de toda la vida, con un detalle cruel: cada mañana puede ser la última. Se levanta temprano, se sienta a la mesa, abre la libreta, toma la pluma. Tiene sobre el escritorio un proyecto que lo obsesiona. Una novela más donde un personaje, un tal Federico, que observa el mundo desde un balcón, dialoga con las sombras del pasado, con el futuro que no alcanza a ver, con todo lo que pudo ser y no fue. El libro se titula Federico en su balcón. Es difícil no ver ahí un autorretrato, un hombre mayor, en lo alto, mirando hacia abajo una ciudad convulsa, preguntándose qué sentido tiene todo, y sin embargo, incapaz de apartar la mirada. Mientras trabaja en esas páginas, Carlos sigue dando entrevistas en las que deja frases que parecen preguntas al porvenir. Habla del fracaso del Estado mexicano en proteger a sus ciudadanos. Habla de la responsabilidad de las élites. Habla del racismo, del clasismo, de la violencia contra las mujeres, de la humillación cotidiana de los pobres. Y remata siempre con un gesto de fe casi irracional. Mientras haya quien lea, México no está perdido. Lo dice un hombre que ya ha visto perderse muchas cosas, pero también uno que sabe que, si él deja de creer en el poder de la palabra, entonces sí, todo se viene abajo. Y entonces, un día, el cuerpo decide que ya basta. No hay anuncio solemne, no hay preparación teatral. Hay simplemente una mañana cualquiera en la Ciudad de México. Carlos se siente mal, lo traslada a una ambulancia, lo ingresan al hospital. Su corazón, que ha cargado durante décadas con viajes, desvelos, tragedias, cafés, cigarrillos, emociones y corajes, ya no aguanta. Muere en mayo de 2012. Tenía 83 años. En su escritorio, en su casa, quedan papeles, proyectos, notas, frases sueltas, nombres de personajes que ya no conoceremos. Queda, especialmente, ese manuscrito en proceso, Federico en su balcón, el diálogo inacabado de un hombre que siempre quiso estar hablando con el mundo. La noticia recorre México como un rayo. En menos de una hora, las redes, los portales, los noticieros repiten su nombre, su rostro, sus títulos. Para una generación de lectores, es como si les hubieran dicho que se murió un tío que siempre estuvo ahí, opinando, regañando, contando historias. Para otra, la más joven, es el momento de preguntar, ¿quién era exactamente Carlos Fuentes? Y ahí empieza la verdadera prueba de su obra, sobrevivir al hombre. El gobierno organiza un funeral de Estado en el Palacio de Bellas Artes. El féretro, cubierto con la bandera de México, entra al recinto donde él mismo había sido homenajeado muchas veces. En las filas, mezclados, están políticos que alguna vez criticó, escritores que alguna vez peleó, alumnos que alguna vez inspiró, lectores que solo quieren despedirse. Se escucha música, se leen fragmentos de sus novelas, se dicen palabras solemnes. Pero lo más fuerte no está en el protocolo, sino en la escena íntima. El país despide a un hombre que se dedicó a decirle sus verdades en voz alta. La imagen es casi cinematográfica. El edificio de mármol blanco, las escalinatas llenas, las coronas de flores, los fotógrafos, los discursos. Y dentro del ataúd, inmóvil, el cuerpo de aquel niño que un día miró la foto del cadáver de Zapata rodeado de hombres de traje y se preguntó de qué lado quería estar.
Ahora él es el cuerpo rodeado de trajes, pero la diferencia es brutal. Zapata no pudo contar su propia historia, Fuentes sí. Sus historias seguirán hablando por él cuando ya no haya discursos oficiales, cuando los políticos que se toman la foto junto a su féretro sean apenas notas al pie. Ahí podría terminar el relato. El gran escritor muere, el país lo llora, la obra queda. Pero la verdadera medida de su legado se ve en lo que pasa después, cuando se apagan las cámaras. En escuelas mexicanas, los maestros siguen proponiendo a sus alumnos leer La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura. En universidades de Latinoamérica y Europa, los estudiantes discuten la estructura de Terra Nostra, se pierden y se encuentran en sus laberintos. En bibliotecas pequeñas de provincia hay ejemplares gastados de Gringo Viejo o La cabeza de la Hidra, con subrayados, notas al margen, huellas de dedos. Cada vez que alguien abre uno de esos libros, Carlos vuelve a tomar aire. Cada lector nuevo le regala unos minutos más de vida a sus palabras. Y no solo se trata de placer estético. Sus novelas son, ante todo, máquinas de memoria. Cada personaje corrupto recuerda que la revolución traicionó a muchos. Cada mujer que empuja la historia desde la sombra recuerda que México siempre ha descansado sobre espaldas invisibles. Cada escena de fiesta elegante al borde del abismo social recuerda que la desigualdad no es accidente, sino sistema. En ese sentido, su legado no es cómodo. No es un escritor que se lea para sentir orgullo nacional sin fisuras. Es un escritor que, al mismo tiempo que celebra la riqueza de la cultura mexicana, te restriega en la cara sus heridas. También deja otra cosa silenciosa pero poderosa: la figura del intelectual público. En un tiempo donde muchas voces prefieren el confort de la neutralidad o del sarcasmo sin consecuencias, Carlos fue de los que se mojaron hasta el final. Defendió causas, se equivocó en otras, se peleó, se retractó, dio la cara. No se limitó a publicar novelas y encerrarse en su casa, salió al ruedo. Ese modelo, el escritor que opina, que incomoda, que interviene en la discusión nacional, queda como vara alta para las generaciones siguientes. No todos querrán, no todos podrán, pero ahí está el ejemplo. La pluma no solo sirve para inventar mundos, también para interpelar el que ya existe. Y luego está su legado más íntimo, menos visible pero igual de real. Los escritores y escritoras que empezaron a escribir porque lo leyeron. Los que descubrieron en Aura que el español puede ser hipnótico. Los que descubrieron en La muerte de Artemio Cruz que se puede narrar un país entero desde la cama de un moribundo. Los que se dieron permiso de ser barrocos, excesivos, ambiciosos, porque él les demostró que el idioma aguanta. Cada vez que uno de ellos publica su primer libro, sin darse cuenta, está continuando una conversación que Carlos empezó hace décadas. Si volvemos a la pregunta inicial, después de todo esto, ¿qué va a quedar de mí? La respuesta no está en una sola placa, ni en una sola calle con su nombre. Está en 3 niveles. Primero, en el nivel personal. El hombre que recorrió el mundo sin raíces logró, al final, anclar su vida en una relación de pareja que resistió la tempestad, y en la memoria dolorosa y luminosa de sus hijos. Su historia íntima es la de alguien que lo tuvo todo y también lo perdió todo, y decidió seguir creando. Segundo, en el nivel nacional. Ayudó a que México se viera a sí mismo sin maquillaje. Mostró el paso de la revolución traicionada al capitalismo salvaje, del nacionalismo heroico al cinismo burocrático, de la ciudad caótica pero vital a la metrópolis desigual y violenta. México cambió, como decía su padre, cada vez que parpadeaba. Carlos estuvo ahí, apuntando cada cambio. Y tercero, en el nivel de la lengua. Hizo del español, ese español lleno de modismos, de injertos, de registros, una herramienta capaz de contener lo inabarcable. Sus libros demostraron que se puede ser al mismo tiempo popular y complejo, político y erótico, histórico y futurista, mexicano y universal. Si cierras los ojos un momento, puedes verlo otra vez en su balcón imaginario, no como anciano frágil, sino como observador incansable. La ciudad se extiende a sus pies,
coches, mercados, pantallas, narcomantas, marchas feministas, estudiantes, migrantes, policías, vendedores ambulantes, niños pegados al celular, viejos sentados en plazas públicas. Todo eso es México. Todo eso cambia a cada segundo. Si parpadeas, ya es otro. Y allá arriba, en el balcón, hay un hombre con una libreta, luchando contra un reloj invisible. Sabe que no va a alcanzarle la vida para contar todo. Sabe que siempre habrá un ángulo que se le escape, una historia que se quede a medias, un personaje que nunca encuentre su final. Sabe que, al final, el tiempo siempre gana. Pero también sabe algo más, que mientras exista al menos un lector dispuesto a abrir uno de sus libros, aunque sea por curiosidad, la batalla no habrá sido en vano. Porque entonces, en la penumbra de un cuarto cualquiera, en una ciudad cualquiera, se repetirá la escena primordial. Unas manos abren una novela, unos ojos recorren la primera línea, la voz de Carlos Fuentes se enciende en la mente de alguien que quizás ni siquiera había nacido cuando él murió. Y por unas horas, por unos días, por el tiempo que dure la lectura, el escritor que le tuvo miedo al tiempo muerto, le habrá robado al reloj un poco más de vida.